Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 12. Juegos de la vida y verdades ocultas. La gira por el continente europeo llegaba a su fin. Bella y Steven estaban algo extrañados de que, en lugar de volver a casa, hubieran ido a Londres. Así que, decididos a terminar con la incertidumbre, decidieron preguntar a sus padres y fueron a buscarlos a su habitación. Diane y Frank Mackenzie se preparaban para reunirse con todos los miembros de la compañía teatral y comunicarles el porqué de aquella decisión y del rumbo por el que continuarían. ¿Sí? ¿Adelante? Diane cedía el paso a sus hijos. Sabía que eran ellos los que llamaban a la puerta y sabía también el motivo por el cual seguramente estaban precisamente ahí. «Hola, buenos días, mamá», saludaba a Bella con su hermosa sonrisa. «Buenos días, princesa». La saludaba cariñosamente como si aún fuera una pequeñita. «¿Y mi príncipe valiente no me saluda?», preguntaba una dulce voz mientras se acercaba a Steven, que había amanecido un poco serio, pero correspondía al saludo de su madre. «Perdón, mamá, solo estaba esperando que Bella terminara de saludarte». Se acercó y posó un tierno beso en la mejilla de la bella mujer. «¿Pasa algo?», Diane preguntaba fingiendo no saber y se volvía al espejo para dar los últimos toques a su arreglo. «¿Y papá?», preguntaba la chica a un lado de su hermano. «¿Qué pasa conmigo?». Frank Mackenzie salía del cuarto del baño, listo para comenzar su día. «¿Y a qué debemos esta grata visita a nuestra habitación?». Los jóvenes se veían uno a otro dudando si era correcto cuestionar las decisiones de sus padres, pero con una mirada de apoyo de uno a otro decidieron por fin preguntar y ser directos. «Bueno». Steven tomaba la palabra mientras su hermana lo apoyaba tomándole la mano como si aún fueran unos niños. «Quisiéramos... es que no...». Bella le dio un ligero apretón en la mano que sostenía para que hiciera la pregunta de una vez. Steven asintió y sin dudarlo más soltó la pregunta rápido y directo. Se sentían raros haciendo esto, ya que nunca habían cuestionado nada desde que se habían unido a la familia Mackenzie. Sabían que las decisiones que tomaban sus padres eran las correctas y que siempre pensaban en el bienestar de todos, pero ellos habían tenido sentimientos extraños, así como algunos sueños raros que los habían atormentado desde que se corrió el rumor dentro de la compañía de que irían a América. Ya sus padres se lo habían comentado como una posibilidad, pero ellos nunca pensaron que sería tan pronto, así que decidieron hablar y poner en claro todo. «Lo que deseamos saber es por qué hemos venido a Londres en lugar de continuar hacia Francia». La voz de Steven sonó muy segura a pesar de sus nervios. «Bueno, no es un secreto que yo había pensado ir a América. Así que vinimos a Londres porque es el puerto más cercano a la última ciudad en la que estuvimos, y necesitamos estar en América lo más pronto posible. El invierno casi termina y la temporada de primavera pronto comenzará. Necesitamos estar listos». Frank no veía nada de malo en que sus hijos le cuestionaran algo, pero sí le parecía extraño, ya que no había sucedido con anterioridad. Diane continuaba en silencio. Su corazón era muy certero en sus presentimientos, y ella sabía que sus hijos tenían miedo de regresar a su posible país de origen. «Pero, ¿por qué tenemos que ir a América tan apresuradamente? Yo creo que podíamos tomar unas semanas de vacaciones antes de dirigirnos a ese lugar». Bella hablaba un poco nerviosa. Se notaba que no le agradaba mucho la idea de ir al nuevo continente. «Bueno, pues la oportunidad se está presentando de esta manera, y no creo que sea correcto dejarla pasar. Además, pienso que sería maravilloso que tu carrera se expandiera fuera de nuestro país. Eso te ayudará mucho a ti y a la compañía. Y también pensé que les alegraría mucho conocer un nuevo país y ciudades muy diferentes a las que han conocido hasta hoy. Pero veo que no les agrada mucho la noticia.
¿Hay alguna razón en particular? La voz de Frank era pausada. Sabía que sus hijos querían decirle algo y él estaba dispuesto a escuchar. En el tiempo que llevaban juntos había nacido la suficiente confianza como para que ellos expresaran sus sentimientos y no veía por qué ahora se les estaba dificultando tanto. ¿Qué es lo que pasa, hijos? Dianey se agregaba a la conversación y se posaba al lado de su marido tomándolo de la mano. ¿Es que no quieren ir a América?, preguntó sabiendo que había dado en el punto clave. Bueno, Steven dudaba de expresar su sentir. Amaba a sus padres y no quería que todo terminara en un malentendido y sobre todo que alguien saliera lastimado. Había estado conversando con Bella acerca de sus extraños sueños y ella había hecho lo mismo con él. Les parecía muy extraño que en algunos de sus sueños las personas que aparecían en ellos fueran tan semejantes para ambos, porque ellos tenían sueños tan parecidos. Aún no lo sabían, pero habían decidido callar para no lastimar a sus padres. Ellos más que nadie deseaban continuar con la familia que ahora tenían y que les parecía maravillosa. Por ello, habían tomado aquella decisión de dejar su pasado atrás y continuar su vida al lado de los Mackenzie. Pero ahora presentían que aquel sueño se acabaría si ellos viajaban a América. Algo dentro de su ser les indicaba que así sería, y ellos no lo deseaban así. Lo que pasa, Bella tomaba la palabra, es que no estamos muy seguros de que sea lo mejor para nosotros como familia. ¿A qué te refieres con eso, princesa?, preguntaba Frank mientras se alejaba de su esposa y tomaba la mano de Bella suavemente para guiarla a sentarse a su lado en la pequeña salita de la habitación. Dianey había hecho lo mismo con Steven y se sentaban frente a Bella y su padre para iniciar una conversación más íntima. Sabían que los demás esperaban en el comedor del hotel, pero para ellos en ese momento era más importante calmar el corazón de sus hijos y darles la seguridad de que nada malo pasaría en aquella decisión. Habían formado una familia y como familia continuarían luchando contra cualquier cosa que se les presentara. Así que comenzaron a hablar con sus hijos y estos a su vez a comentarles sobre sus temores. Bueno, nosotros no habíamos querido comentarles nada porque no nos pareció importante, pero es que últimamente hemos tenido algunos sueños que no sabemos por qué o de qué provienen. Son más que sueños. Es como si nuestra mente tratara de decirnos algo. Steven hablaba con algo de duda, pues ni para ellos era algo certero el hecho de que pudieran recuperar la memoria. ¿Y por qué los atormenta tanto el tener esos recuerdos? Y sobre todo, ¿qué tienen que ver eso con nuestro viaje a América? Frank deseaba llegar al fondo de todo para poder auxiliar a sus hijos y que dejaran su temor a un lado. Es que, bueno, ustedes saben claramente que cuando decidieron tomarnos como a sus hijos, los dos no teníamos ningún parecido y además habíamos sido enviados al hospital de lugares muy diferentes. Para cualquier persona es claro que Steven y yo anteriormente no teníamos ningún tipo de relación, pero ahora desde que hemos estado juntos como hermanos, nuestros sueños han sido muy semejantes y también las personas que aparecen en ellos. Bella había bajado la mirada. No quería que se dieran cuenta de la tristeza que había en sus ojos al pensar que su hermosa familia terminaría si se dirigían a América. No entiendo muy bien. ¿Podrían darnos un ejemplo? Frank y Dianey se miraban porque necesitaban estar seguros de lo que estaban viviendo sus hijos para poder ayudarlos. Un ejemplo, creo que sería el joven que ambos hemos soñado. Yo he soñado a un joven de ojos azules y cabello rubio, realmente joven, como de unos 14 años. Su mirada es dulce y viste muy elegante y un estilo ya no muy común en estos días. Además, siempre está en medio de un jardín lleno de hermosas rosas y sostiene una rosa que yo nunca he visto. Es muy bella, blanca y con un poco de verde en el centro. Él me la ofrece y me dice que esa soy yo. Pero después todo se vuelve negro y él aparece montando en un caballo y después lo veo caer mientras yo grito un nombre. Después me despierto muy asustada y con una angustia en el pecho.
pero no recuerdo el nombre que estaba gritando. Su mirada es tan tierna y su sonrisa tan dulce que me ha sido imposible olvidarme de su imagen. Bella guarda silencio y vuelve a su mirada a Steven para que él comente su propio sueño con el mismo joven. Frank y Dianey la imitan volviendo su mirada hacia su hijo. Yo soñé al mismo joven. Él me acompañaba a un lugar que no recuerdo haber visto. Era muy parecido a mi laboratorio, pero aún más grande y tenía una puerta de piedra oculta. Él menciona que me quedó fabulosa, dándome a entender que yo mismo creé esa puerta y ese lugar secreto. Después nos encaminamos hacia otro lugar y él me muestra con orgullo un jardín de rosas en el cual se alcanza a ver un portal que está cubierto por las mismas flores. Me invita a caminar hacia el jardín y me muestra la misma rosa que Bella mencionó y me pide que le ayude a cuidarla. De pronto aparece una figura a lo lejos muy borrosa, alguien que no puedo distinguir, pero por su voz sé que es un hombre joven. Él nos llama por nuestros nombres y se acerca corriendo, pero por más que trato, no logro distinguir saber quién es. Después despierto y todo termina. Pero al igual que Bella, no logro recordar los nombres. Pero lo que sí recuerdo es que ellos mencionan que esa es la más bella propiedad de América. Y lo que nos ha inquietado es que los dos soñamos al mismo joven y el mismo jardín, la misma rosa blanca. Ya veo. Frank se ponía de pie sobándose la barbilla. Ustedes se habían comentado este sueño. Tal vez Bella te lo comentó y por eso tuviste un sueño tan parecido. No, cuando yo tuve ese sueño, Bella también lo tuvo, la misma noche. Y cuando nos levantamos, los dos sentimos algo extraño, así que yo decidí contarle a ella lo que me había sucedido y yo me sorprendí mucho cuando me describió al joven y a la rosa, pues eran los mismos que yo había soñado ese día. Además, no solo eso, ya nos han ocurrido algunas otras cosas. ¿Cómo cuáles? Preguntó Dianey, intrigada por aquella situación. Pues el último día que estuvimos en Francia, cuando fuimos a tomar un café con Marcus y Minerva, tuvo un pequeño accidente al toparse con un joven. Lo curioso es que yo sentí que conocía a ese joven y al otro que lo acompañaba. No quise mencionarlo, pero me extrañó mucho la forma en que nos miraba y parece que a Bella le sucedió lo mismo. Lo más curioso fue que cuando Marcus nos mencionó su nombre, los dos sentimos algo, que no sabría cómo explicarlo. Era como si ese nombre nos fuera muy familiar a los dos. Además, la mirada del otro joven, ahora que me pongo a pensarlo bien, ese otro joven era muy parecido al chico que soñamos, solo que más mayor. ¿A quién se refieren claramente?, preguntó Frank, y más intrigado ante aquellos sucesos. El nombre que mencionó Marcus fue Terrence Granchester, pero luego nos dijo que lo conocían más simplemente como Terry. Cuando Dianey escuchó el nombre, palideció y se quedó sin palabras. Lo mismo le sucedió a Frank. La habitación quedó en silencio. El corazón de la pareja Mackenzie parecía estar sintiendo lo mismo. Sus miradas se cruzaban fijamente. Aquello los había tomado por sorpresa. Era imposible que ellos hubieran visto a Terry aquel día al lado de Robert, y seguramente el otro joven al que se referían era el mismo que lo acompañaba esa noche, el joven Andrei. ¿Qué sucio juego les tenía preparado el destino? Parecía que Terry había estado unido a sus hijos en el pasado, pero ¿qué tanto habían estado ligados? ¿Y qué tenía que ver aquel rubio de ojos azules que los jóvenes mencionaban? Por un momento Frank dudó sobre su decisión de ir a América. El lugar era sorprendente, era como de un cuento. Las propiedades de la familia Andrei eran majestuosas y enormes. Sin duda alguna eran muy bellas. Pero aquel lugar tenía un toque de magia que lo hacía sentirse como en un sueño. Los jardines que miraba a través de aquel ventanal lo tenían completamente impresionado. Los árboles estaban perfectamente armonizados. Era una perfección increíble. Aún no sabía qué lo había llevado a tomar esa decisión de ir con aquel par de desconocidas. Mejor dicho, sí lo sabía. Había sido aquel par de esmeraldas que él siempre había pensado no tenían igual.
Recordaba cómo un par de semanas atrás Dulcinea se había aparecido en aquel hotel acompañada de la joven, y solo le había entregado una pequeña hoja de papel doblada por la mitad, donde estaba escrita una dirección, y le había dicho que si le interesaba hablar, lo esperaría ahí. Le había dado una fecha y, sin decir más, se alejó junto con la otra joven. Su curiosidad y el saber el porqué de aquella reacción no lo habían dejado en paz durante los días que siguieron. No tuvo oportunidad de preguntar ni decir nada, ni siquiera había podido moverse del lugar, así que cuando al fin pudo reaccionar, ellas ya no estaban, y cuando fue a buscarla al hospital nadie supo decirle nada, solo que Dulcinea había pedido un par de semanas para ausentarse, así que no le quedó más que esperar y ahora al fin estaba ahí, esperando ser atendido por la condesa de Lampierre. Lo único que había logrado comprobar hasta ese momento era que el nombre del hospital sí pertenecía a una familia noble, tal y como se lo había comentado a Terry el primer día que estuvieron ahí. Ahora tenía muchas más preguntas por hacer. El ruido de la puerta, al abrirse a sus espaldas, lo hizo dar media vuelta para encontrarse con la persona que esperaba ver. «Buenos días», saludaba a Dulcinea con una gran sonrisa. «Veo que no tuvo problema para encontrar el lugar». A decir verdad, sí tuve un poco de dificultad, pero algunas personas del poblado cercano me orientaron muy bien y logré estar justo a tiempo. Albert respondía a la dama. «Veo que ya se recuperó de la impresión». Sonaba un poco burlona. «Dígame a quién le recordó mi hermana». «¿Su hermana?». Albert sabía a quién se refería, pero lo sorprendía el hecho de que mencionara que era su hermana. «Así es, mi hermana, la condesa Caroline de Lampierre», respondía sin perder su sonrisa. «Así que usted es Dulcinea de Lampierre», respondía interrumpiendo al joven. «No acostumbro mencionar mi apellido porque no me parece necesario, y no me gusta que las personas me traten diferente por una simple palabra. Pero si usted es mayor, ¿no debía ser...?» Albert estaba más que sorprendido con aquella revelación. «¿La condesa de Lampierre?». «No, a mí los títulos nobiliarios no me importan. Además, no es una vida a la que me gustaría estar atada. Y el haber entregado el título a mi hermana fue la mejor decisión que pude tomar. Ella ha sabido manejar todo mejor que yo. Aunque no lo crea y a pesar de su juventud, es una persona muy capaz e inteligente. Ha sabido muy bien manejar todo esto. Pero no por eso es una mujer frívola y vana. Muy al contrario a eso, es de un corazón muy puro y una chica muy dulce. Por ello se ha ganado la amistad de la reina. Suena como cuento de hadas, pero aún en nuestros tiempos existen todas esas, ¿cómo llamarlo?, situaciones. Pero dejémonos de esos temas y mejor respóndame. ¿Por qué le impresionó tanto ver a mi hermana? ¿Acaso le recuerda a alguien? Albert permanecía callado. La verdad era que esa joven era idéntica a Candy. Mismos ojos, misma boca, su rostro era idéntico. Se podría decir que hasta tenía las mismas discretas pecas que aún se podían observar si se le miraba con atención. La naricilla era respingada y pequeña, y también tenía casi la misma expresión en su mirada, ese brillo tan particular que él creía solo podía pertenecer a su pequeña. Ahora se daba cuenta que no era así, y si antes estaba intrigado, ahora lo estaba más. No sabía si responder, pero tenía que llegar al fondo de eso. Me parece que la respuesta es muy obvia. Su hermana tiene un gran parecido a mi pequeña. Si no fuera por el color de su pelo, juraría que es Candy. Respondió muy seguro. Y dígame, ¿nunca ha visto a nadie más que se parezca a ella? Tal vez si hace memoria su misterio se resuelva. Albert la miraba como queriendo comprender sus palabras. En un intento por seguir el consejo de la joven, comenzó a hacer memoria. Los ojos de Albert se abrieron hasta el límite. La sorpresa reflejada en su rostro le dio la respuesta a Dulcinea. «Veo que ha dado en el blanco». Su tono de voz era un tanto divertido. «Ahora comprende por qué el día que lo conocí yo estaba igual de sorprendida que usted ante aquella marquesina». Al parecer ella había llegado a una conclusión que era desconocida para Albert, pero seguramente si lo había citado ahí era para aclarar todo y atar los cabos sueltos.
¿Me está queriendo decir que acaso ella es? Cuando yo vi aquella marquesina me quedé muy sorprendida del cambio, pero sin saberlo encontré la respuesta a una misión de más de 20 años. No estaba muy segura de que todo fuera como yo pensaba, pero cuando hablé con usted en el hospital, mis sospechas crecieron más. No quiero lastimar a personas inocentes en esto. Así que cuando mi sospecha fue confirmada, decidí que era mejor hablar primero con usted y después tomar una decisión de qué debemos hacer para que nadie resulte lastimado. Por mi investigación me di cuenta del por qué usted quería saber acerca de la familia Mackenzie. Y déjeme decirle que creo que sus sospechas son ciertas. Aún no sé por qué todo ha llegado a este punto, pero será muy bueno hablar. Antes de que mi hermana esté presente, será mejor que usted y yo hablemos. Dulcinea se volvía a ver a Albert dulcemente, y con una dicha en sus ojos que él no había visto hasta ese día. Al parecer se había adelantado al juzgarla como una mujer fría, mentirosa y vana. Ella también tenía sus razones para permanecer callada, y ahora más que nunca él deseaba saber cuáles eran esas razones. Hace un poco más de 23 años, mi familia vivió un suceso bastante fuerte. Esto nos dañó muchísimo, y la culpa en gran parte fue por parte de su padre. La joven había comenzado a relatar su historia, y ante las palabras recién mencionadas, Albert sabía que debía permanecer callado, pero no dejó de sorprenderse cuando Dulcinea mencionó a su padre. La joven prosiguió. Yo era muy niña cuando todo aquello sucedió, pero la tristeza de mi madre y su agonía quedaron en mi memoria para siempre, además de haberle hecho una promesa que nunca rompería: el odio de mi familia. Dijo con sarcasmo esta última palabra. Me hizo recordar día a día que no debía fallar a mi búsqueda. Por un tiempo no pude hacer nada. No pude hacer nada más que ayudar a mi madre, siendo una buena niña y jugando con mi pequeña hermana. Pero los parientes de mi madre, así como de mi padre, no nos permitían vivir tranquilas. Cuando tuve un poco más de 13 años, mi madre en su lecho de muerte me contó la más triste historia que jamás había escuchado, y ahí supe el porqué del odio desmedido de la familia hacia nosotras. Flashback. Mi pequeña Dulcinea. La voz de la mujer que fuera su madre resonaba en sus oídos como si hubiera sido ayer que ocurrió tan triste suceso. No sabes cómo lamento tener que dejarte en estos momentos, y sobre todo dejar una carga tan pesada en tus hombros. Mi niña, necesito que tú me ayudes a cumplir con algo que no he logrado hasta hoy. Sé que aún eres muy joven, pero te pido que cuando tengas un poco más de edad, busques a estas personas y termines con lo que yo no he podido. Tomaba aire para poder continuar hablando con su hija. Dulcinea, tengo que revelarte algo que tal vez destruya la imagen que tienes de tu madre, pero no me importa porque yo sé que no falte a nadie. Además, necesito que sepas toda la verdad para que en un futuro tú no cometas los errores de tu madre y puedas lograr una felicidad plena. Dulcinea, cuando yo era muy joven, me enamoré perdidamente de un joven que conocí durante un viaje que hice con mis padres a Escocia. Él era muy apuesto. Sus ojos eran tan verdes que parecían un hermoso par de esmeraldas, y sus cabellos parecían rayos de sol. Él era el heredero de una familia muy importante de América, aunque sus raíces eran de Escocia. Cuando nos conocimos nos enamoramos a pesar de que nuestro amor era prohibido, pues sin saberlo yo había sido llevada a aquel lugar por un compromiso que mi padre había arreglado con un conde, el conde de Lampierre. Yo no podía negarme a la decisión de mis padres, así que tuve que comunicárselo a él. Cuando lo supo, sus ojos me expresaron el dolor que sentía por aquella situación, y entonces me confesó que yo era y sería el amor de su vida, y que nunca me olvidaría. Con el pasar de los años supe que él había aceptado un matrimonio que, al igual que el mío, había sido arreglado por su padre para beneficio de su familia. Así fue como él y yo nos vimos atrapados en una vida que no deseábamos. Con el tiempo yo aprendí a sentir cariño y respeto por tu padre, y tú fuiste producto de aquel sincero sentimiento. Cuando tú tenías un poco más de 2 años, tu padre murió. Yo estaba muy abatida por todo eso.
Así que viajé nuevamente a Escocia, donde por azares del destino me volví a encontrar con él. Entonces al vernos nos olvidamos de todo. Hacía un poco más de un mes que tu padre había muerto, así que yo sentí que no le fallaba a nadie al entregarme aquel momento de felicidad. Sin pensarlo, disfrutamos de unos días juntos y nos entregamos por completo, olvidándonos del mundo. Él me contó su vida y yo le conté la mía. Así fue como me enteré que tenía 2 hijos, una joven y un pequeño. Yo le platiqué que solo había podido tener una bella mujercita. Quería conocerte, ¿sabes? Pero yo le dije que sería imposible, pues estabas con tus abuelos paternos. El último día que nos vimos, él me prometió regresar, que hablaría con su mujer y le pediría la separación. Ella también sufría por aquel matrimonio, pues sus padres la habían engañado al asegurarle que él estaba muy enamorado de ella, y cuando se dio cuenta que era falso y que todo había sido arreglado por conveniencia de las familias, comenzó a tener problemas y el poco cariño que había sentido él hacia ella había desaparecido por las constantes discusiones. Al reencontrarnos decidió que merecíamos la oportunidad que se nos negó en el pasado y que se separaría de su mujer para que formáramos una familia. Nuestros encuentros se siguieron dando un par de meses después. Él había vuelto pretextando negocios. Había pedido a su esposa la separación, pero ella se había negado, pues prefería seguir viviendo en un mar de discusiones antes que la sociedad la señalara por aceptar el divorcio. Yo no le exigía nada. Con estar a su lado y vivir un poco de su amor era suficiente para mí. En aquella ocasión él tuvo que regresar más pronto de lo planeado. Su hija tenía una enfermedad muy extraña y había tenido una recaída. Yo volví a casa donde me esperaban tus abuelos y mis padres. Habían tomado nuevamente una decisión sin consultarme y ahora viviría bajo la custodia de los Lampier. Ellos creían que yo aún estaba en edad para contraer nuevamente matrimonio, y eso era algo que no estaba bien visto para ellos, así que lo impedirían y yo tendría que vivir con ellos al igual que tú, mi niña. Mis padres aceptaron y cuando yo volví solo me indicaron lo que tenía que hacer, estuviera o no de acuerdo. A ellos no les importaba. Ahora pertenecía a la familia de mi difunto esposo. Poco tiempo después comencé a sentirme mal y tenía cambios drásticos de salud. Tu abuela me descubrió algunas veces mientras estaba en el sanitario devolviendo el desayuno. Yo sabía que posiblemente estaba embarazada y quise ocultar mis malestares, pero ante su constante vigilancia me fue imposible. Cuando me cuestionó si yo había tenido vida marital con mi esposo antes de morir, yo supe que tenía que mentir si quería conservar a mi bebé. Así que le respondí que sí. Ya había intentado comunicarme con el verdadero padre, pero me fue imposible. Ellos vigilaban todo lo que yo hacía. Antes de mandar una carta, ellos la leían para saber qué contaba y hacia quién iba dirigida. Realmente había perdido toda mi intimidad, pues incluso una doncella dormía en mi habitación para vigilarme, además de que era acompañada a todos lados por una persona de su confianza y mis salidas del castillo eran contadas y elegidas por ellos. Eran demasiado estrictos cuando se trataba de su apellido. Nunca fui una persona de su agrado. Tal vez por eso desconfiaban más de mí. Incluso tuve que discutir largamente para que me permitieran continuar a tu lado, mi Dulcinea, pues ellos querían mandarte lejos a un internado para señoritas, y eso sí que yo no lo permitiría. Ya era suficiente la jaula en la que nos tenían como para permitir que te convirtieran en una mujer fría y calculadora como lo era tu abuela y tus tías. Cuando tu abuela supo que estaba embarazada, dudó mucho de que fuera de tu padre, pero aún así no habló sobre sus sospechas, pero me advirtió que en cuanto naciera él o la pequeña, se darían cuenta por el físico, así que no le quedaría más remedio que esperar. Cuando mi suegro se enteró, le dio gusto pensando que por fin llegaría el heredero varón. Pero esta felicidad desapareció cuando tu abuela le habló sobre sus sospechas, así que hicieron una reunión familiar y decidieron que si ellos no encontraban parecido físico con la familia, el bebé sería desaparecido. Nadie aparte de ellos sabían de mi estado, así que sería fácil ocultarlo, y en dado caso de que se supiera, podían alegar que ajustaron cuentas por adulterio y para mantener limpio el apellido. De esta forma nadie los juzgaría y les darían la razón. El tiempo pasó y mis esfuerzos por liberarme de esa familia fue en vano. Faltaba poco para mi alumbramiento y mi única esperanza estaba muy lejos en América.
Después de muchos años tratando de convencerla, al fin la doncella que dormía conmigo accedió a hacerme un favor, y en su siguiente día libre llevaría mi carta al correo. Yo necesitaba que él apareciera lo antes posible, pues la familia había aumentado sus sospechas por mi tardanza para el parto. Se habían calmado un poco gracias a que el médico les dijo que por mi edad era lógico que tardara un poco. No sé si haya sido cierto o fue una mentira para ayudarme, pues era bien sabido por todos lo que esa familia era capaz de hacer por un simple apellido, y yo era en ese momento la condesa de Lampier. Cuando el alumbramiento llegó, él aún no se había presentado. Yo había logrado que mi suegra no estuviera presente. Además, como era costumbre, alguien tenía que ir a Escocia, donde estaban sus orígenes, a realizar una ceremonia de agradecimiento y ordenar un traje especial para que él o la futura heredera fueran presentados ante la reina. A mí me parecían cosas sin sentido, pero para ellos eran de gran interés. Había pedido una partera en especial, la misma que te había recibido a ti, mi niña. Sabía que podría confiar en ella en caso de que fuera necesario. Y así fue. Cuando la bebé nació, era muy blanca y sus cabellos parecían rayos de sol, algo no posible dentro de la familia de tu padre. En ese momento yo sentí que mi corazón se partía, pero los dolores continuaron y supimos que serían 2 bebés. La noticia me tomó por sorpresa y cuando nació la segunda bebé, era más parecida a la familia. Su pelito castaño y su piel blanca. El único problema sería cuando las niñas abrieran los ojitos. Y como si Dios me quisiera anunciar lo que se avecinaba, las 2 pequeñas levantaron sus párpados y entonces aparecieron 2 pares de bellas esmeraldas, idénticas a las de su padre. Y ahí tuve que tomar una decisión, la más apresurada, pero que en el momento me pareció la más indicada. Tendría que separarlas. No estaba segura si el padre de las niñas había recibido mi carta y aún así tendría que arriesgarme. Tomé a la pequeña rubia, le di mi bendición y una pequeña muñeca que había tejido especialmente para ella, pues no sabía que serían 2. Le pedí a la partera que partiera inmediatamente antes de que mi suegra llegara y quisiera registrarla. Le pedí que llevara a la niña consigo. Le di los datos de la persona que debía buscar. Le mencioné el lugar en Escocia y le di suficiente dinero para que guardara silencio, y en caso de que no lo encontrara en ese lugar, debía ir a América en su búsqueda. La mujer había sido mi mayor confidente en nuestra juventud, así que no dudó en hacerme aquel favor. Perdía una parte de mi corazón, pero sabía que salvaría la vida de mi hija. También le pedí que no dijera nada a aquel hombre de mi segunda hija y que le entregara una nota que yo escribí, aclarándole que fue un poco antes de morir. Sé que mentí, pero era necesario para que él se mantuviera alejado con la pequeña y no volviera a buscarme, pues si lo hacía seguramente todos hubiéramos muerto a manos de la familia de tus abuelos paternos. Dulcinea calló unos segundos. Todos aquellos recuerdos le traían una gran tristeza. Tomó aire y se volvió hacia Albert, al que aún le parecía muy increíble toda la historia que ella le contaba, pero había comenzado a atar cabos y comenzaba a sospechar a dónde iba toda aquella historia. No quiso interrumpirla, así que siguió en silencio escuchando a la bella dama. Cuando mi madre me contó todo aquello, me fue fácil adivinar el porqué del odio de la familia hacia nosotros, pero lejos de culpar a mi madre, la comprendí. Ella había pagado durante largos años su amor imposible. Después de separarse de su pequeña, mi madre logró convencer a la familia de que la otra bebé era hija de mi padre. Mi bisabuela materna tenía ojos verdes, así que no fue difícil decir que los había heredado de ella, aunque el tono era algo diferente. No quedaron muy complacidos, pero por el momento había salvado la vida de las niñas. Cuando la bebé fue presentada ante la reina fue legalmente una Lampier. Ahora si se sabía la verdad o no, ella ya estaba a salvo. Mis abuelos no se atreverían a revelar sus orígenes con tal de no manchar su apellido. Así continuamos viviendo bajo el dominio de mis abuelos. Pero un par de años después, la partera que había ayudado a mi madre apareció de nuevo para ayudar a una de mis tías, y ahí mi abuela la cuestionó sobre el parto de mi madre. La mujer se puso nerviosa por las amenazas hacia su persona y terminó por decir la verdad. El odio de mis abuelos y de la familia se volcó sobre mi madre y mi hermana. Sin temor alguno dieron muerte a la partera, pero se olvidaron de que ella sería su único testigo. En cuanto a mi madre y mi hermana, las enviaron a Londres a una propiedad que tenían. Yo permanecía separada de ellas.
pues era la heredera legítima de mi padre. Secretamente pelearían por quitarles el apellido y el rumor de la infidelidad de mi madre corrió dentro de la nobleza. Solo una persona se compadeció de ellas, un antiguo amigo de mi padre que sabía toda la historia del arreglo matrimonial por el que se habían unido. Él fue a visitar a mi madre y cuando supo todo, decidió ayudarla. La verdadera razón no la sé, solo sé que él había pasado por algo similar. Gracias al duque Richard de Granchester, uno de los más influyentes ante la reina, logramos la libertad y mantener el apellido Lampierre. Además, a la familia de mi padre se le prohibió tratar de acercarse a nosotros. Cuando mi madre se vio libre de todo eso, trató de encontrar a la otra pequeña, pero los investigadores le comunicaron que el hombre que ella buscaba había muerto junto con su esposa al regresar de viaje en donde le fue entregada la niña. Mi madre solo logró confirmar que la pequeña sí había llegado a brazos de su padre, pero no supo por qué no estaba con ellos cuando pasó el accidente. Desde entonces la hemos buscado sin descanso y la promesa que le hice a mi madre y por la cual ella me reveló toda esta historia fue que buscaría a mi hermana hasta encontrarla. No tenía muchos datos, solo un nombre, William Andrei. Pero no me servía de nada, pues ese hombre ya estaba muerto. Lo único que me ayudaría sería el parecido de mi hermana. Ciertamente no son gemelas idénticas, pues su cabello no es igual, pero si la niña estaba viva, algún parecido debía tener con ella. Busqué mucho tiempo sin obtener ningún resultado. No podía acudir a la familia porque todos nos odiaban. Incluso tuve varios problemas para sepultar a mi madre, pues ninguna de las familias aceptó que depositara sus restos dentro de las criptas familiares. Fue cuando me prometí nunca más usaría ese apellido. Siempre sería solo Dulcinea. Pero alguien tenía que tomar el título o sería devuelto a la familia de mi padre. Mi coraje y la humillación por la que habíamos pasado sería cobrada. Y así decidí que mi hermana fuera la que tomara el título. Arreglé todo lo necesario y así lo decidí. Y ya cuando ella tuviera la edad suficiente para comprender todo, le diría la verdad. Para toda la familia fue una gran bofetada enterarse de mi decisión, pero no pudieron hacer nada. Ahora una persona que no llevaba ni una gota de su sangre sería quien representara el apellido ante la corona. Y con eso se cerró un círculo, pues no volví a saber nada de ellos. Cuando mi hermana cumplió los 15 años, le comuniqué toda la historia. Ella se entristeció un poco por saber sus orígenes, pero también se alegró de saber que ella y nuestra hermana perdida habían sido el fruto de un gran amor. Por lo tanto, aceptó continuar siendo la portadora del título, pero lo haría a su manera, y yo acepté. Su mejor amiga es la princesa de Inglaterra y nos ofreció su ayuda. Pero como la historia de nuestra madre es muy íntima para nosotros, decidimos que yo me seguiría haciendo cargo de la investigación y ella se dedicaría a continuar con las obligaciones de ser la condesa de Lampiec. Yo ya me había iniciado en la medicina, pues me llamaba mucho la atención. Corría en mis venas el deseo de mi madre por ser enfermera, mismo que tuvo que ser reprimido por no ser una posibilidad para una mujer de su clase. Pero yo logré ese sueño, y ahora sé que mi hermana Candy también lo lleva en la sangre. ¿No es así? William Andrei. El tono de Dulcinea era un poco frío, algo que extrañó a Albert. Así es, pero realmente no sé qué decir. Yo no me esperaba esto. Yo vine aquí en busca de mi hermana y sin pensarlo he dado con la otra parte de la historia. Los ojos de Albert se cristalizaban. Él creía que estaba solo, que ya no tenía más familia y de pronto de la nada su sobrino Anthony volvió a la vida. Descubrió que Candy era su media hermana y ahora descubría que tenía aún otra media hermana. Y no solo eso, sino que a la vez estas eran hermanas de la mujer que lo había impresionado desde la primera vez que miró esos ojos azabache tan hermosos y transparentes. Aún no tenía ni idea qué pasos seguirían. De lo que sí estaba seguro era que nunca más estaría solo y que tendría en un futuro no muy lejano la familia que siempre había soñado, sin importar lo que le costase. Continuará.